Buenos días a todos. Muchas gracias por conectarse y por el tiempo que han destinado para participar. Antes de darle la palabra a Margaret para inaugurar la sesión, quiero hacerles unas recomendaciones. En varios de los bloques de la presentación y de los bloques que va a abrir Rodrigo, hay la posibilidad de que ustedes nos hagan llegar sus preguntas. Les pedimos el favor que las preguntas nos las canalicen a través del chat. Todas sus preguntas, sus comentarios, opiniones que tengan sobre lo que vayamos discutiendo, por favor a través de la opción chat que ustedes tienen ahí nos escriben y así aquí podemos recibir todos sus mensajes y poder canalizar las preguntas a Rodrigo. La otra opción que tienen para participar cuando abramos las preguntas es arriba de su nombre, tienen la opción de alzar la manita, ven una manita ahí dibujada. Pueden pedir hacer uso de la palabra y cuando vayamos a abrir la discusión, vamos organizando para darles la palabra en el orden en que la van pidiendo. La recomendación también es que ustedes van a tener sus micrófonos desactivados durante la sesión. Solamente vamos a ir dando la palabra, indiquen que quieren hacer uso de ella, alzando la manita. De resto, por defecto, el sistema a todos les tiene silenciado el micrófono y se los vamos a ir abriendo a medida que ustedes nos digan que quieren ir participando, opinando, entonces no se preocupen si no ven que su micrófono está activado. Por defecto el sistema y la plataforma les va a mantener así su micrófono silenciado. Entonces, le voy a dar la palabra a Margaret, que va a inaugurar la sesión, y gracias nuevamente a todos por estar aquí acompañándonos. Bueno, muy buenos días a todos. Para nosotros es un gusto que esté conectado en esta herramienta. De hecho, ustedes saben que cambiamos la herramienta virtual para precisamente facilitarla. Pido comprensión a todos porque estamos aprendiendo a manejar esta herramienta y espero que nos funcione muy bien hoy, pero cada vez mejor. Entonces, pues como dije, es un gusto que nos acompañen. Ustedes saben que nosotros desde el año pasado empezamos a generar los ciclos de Reamérica, que son un espacio para reflexionar, para conversar sobre temas que nos interesan. La idea siempre es que una discusión, un debate virtual liderado por algún experto, en este que nos va a acompañar. Ahora les presento a Rodrigo. Siempre buscamos tener o antes o después. En este caso, ustedes tuvieron una documentación previa que les mandamos sobre lo que ya hemos avanzado. Y posteriormente también van a recibir el documento cuando concluyamos los webinars, que los estamos grabando y hemos encargado a Rodrigo producir esos documentos. Y es un espacio también para compartir lecciones, obstáculos y experiencias de la red. En esta oportunidad escogimos el tema de comunidades sostenibles para trabajar, porque ese es el concepto que marca nuestra misión, el resultado del plan estratégico. Y sentimos profundizar y enriquecer que venimos trabajando. Ahora Rodrigo nos va a contar un poco los antecedentes de eso, porque no todos ustedes probablemente tanto de todo lo que se ha hecho, muchos han participado, que queremos que partes escogimos profundizar en el tema de comunidades. La invitación de ustedes no se trata solamente de una conversación griego, sino generar un proceso colectivo de conversación entre todos para construir juntos. Además de un profesional destacado, es una persona muy querida en América, muy en muchos momentos facilitar esos procesos de construcción. Él es colombiano, pero reside en México, es antropólogo con especialización de políticas públicas de la Universidad de Harvard. Tiene algunos pelos blancos, en proyectos de
desarrollo social en diferentes países de América Latina, muchos de ellos actúan de pensiones y consultores. De varios países, Perú, Ecuador, conectadas, y esperamos que la conversación de hoy sea enriquecedora y el comienzo de muchas otras que seguirán desde la red durante el año, y estaré aquí acompañándolos a lo largo de la sesión. Margaret y todos los participantes, muchísimas gracias. Ustedes no saben el gusto tan grande que me da de estar reconectado con Red América. Siempre he tenido un nexo muy fuerte y un afecto inmenso por todos los miembros de la red. Así que para mí es un gran honor y esta sesión. El objetivo de la sesión es profundizar en el concepto y las implicaciones del enfoque de comunidades sostenibles. Como lo dice Margaret, comunidades sostenibles está en la visión nueva, y como todo lo que se hace, esta nueva visión la estamos construyendo entre todos. Entonces la idea de este ciclo de aprendizaje es continuar con esa construcción colectiva en relación a la orientación, a los criterios, a las estrategias, a la forma de trabajar comunidades sostenibles, trabajando y seguir profundizando en el concepto. Me pasa la transparencia, por favor. Ya te la paso. Ustedes ya conocen los avances con el tema de comunidad sostenible. Se produjo un documento menciona forma colectivamente por América y sus miembros. Fue un concepto construido a partir de talleres, conversaciones, por favor. En este ciclo de aprendizaje seguimos en la misma tónica. Entre todos. Ya para he tenido buenas conversaciones y aprovecho para agradecer a Ana, a Milena Lemos, de que Virginia y Carmen, a Ligia de Botana, Rodio, Tacilio, José, y por supuesto a Margaret y a Paola. Porque lo que ustedes a las comunidades sostenibles, y en la última sesión, construcción de comunidades sostenibles. En esta primera sesión, 3 preguntas. La primera es, antes para Red América, orientar su trabajo sostenible. Ya tenemos muchos elementos, pero queremos de unas ideas para la conversación y esperamos que ustedes, yo voy a hacer una ocasión, preguntas, pero especialmente que hagan aportes para seguir construyendo. Estamos convencidos que sus aportes, sus prácticas iluminan mucho este concepto,
Así que todos los aportes son bienvenidos y para validar o invalidar, digamos, cuestionar lo que se va presentando. Siguiente. Entonces, vamos a pasar a la primera pregunta. Esta pregunta es, ¿por qué es importante para Red América orientar su trabajo en la construcción de comunidades sostenibles? Voy a dar unas primeras ideas que he recogido de las conversaciones que he tenido con diferentes miembros de la red sobre esta pregunta para después pasar y darles el espacio a ustedes para comentar, participar y hacer preguntas. He dividido las razones en 4. Unas primeras razones son razones, digamos, de orden general para Red América. Y son las siguientes. Trabajar con comunidades sostenibles explica mejor lo que hace Red América. Red América trabaja con y para el desarrollo de comunidades sostenibles. Entonces, cuando se dice Red América está trabajando con comunidades, con el enfoque de comunidades sostenibles, conecta muy bien con su trabajo. El segundo punto es que si antes se decía que Red América lo que hacía era trabajar en desarrollo de base, el desarrollo de base es un medio, pero las comunidades sostenibles es un fin. Entonces, para Red América es preferible poner el fin de lo que hace y no tanto el medio de cómo hace, cómo logra ese fin. Entonces, poner comunidades sostenibles como fin es ayuda a la explicación de lo que hace Red América. Y por otro lado, actualiza el lenguaje con elementos que están en este momento en la discusión internacional. Ahorita vuelvo a ese punto. El segundo grupo de elementos se relaciona con el tema empresarial. Comunidades sostenibles para una red como Red América, que está compuesta de fundaciones y empresas, el concepto se articula mejor con el sector empresarial. Es más claro y más atractivo para el sector empresarial. Y esto especialmente porque hay una tendencia muy fuerte en el sector empresarial, una tendencia creciente en América Latina y en el mundo entero, de que las empresas involucren el tema de sostenibilidad y el trabajo con las empresas, con los territorios, perdón, en sus estrategias. Y por otro lado, el tema de valor compartido, que va a ser un elemento, un concepto muy importante dentro de la construcción de comunidades sostenibles, está en la agenda del sector empresarial. Entonces tenemos razones importantes en el vínculo con el sector empresarial para trabajar con comunidades sostenibles. Una tercera razón se relaciona con los gobiernos. Dada la importancia del trabajo de los miembros de Red América con los gobiernos, el trabajar con el concepto de comunidades sostenibles facilita el acercamiento y el trabajo colaborativo. Tenemos un fin compartido, avanzar conjuntamente en la construcción de comunidades sostenibles, y entonces enfatiza ese propósito compartido y hace más fácil encontrar un espacio común de trabajo. Y por último, el último grupo de razones se relaciona con la agenda internacional. El tema de la sostenibilidad y el tema de las comunidades sostenibles está cada vez más puesto en la agenda internacional. Un ejemplo, los Objetivos del Desarrollo Sostenible ponen la sostenibilidad en el centro y dan muchos elementos que son afines a la construcción de comunidades sostenibles. Y por otro lado, el tema de la sostenibilidad está en la agenda internacional también de las empresas. Cada vez es más importante para las empresas que exportan, que trabajan en diferentes países, en sus cadenas que tienen cadenas globales de valor, cumplir con exigencias internacionales, una de las cuales muy importante es el tema de sostenibilidad. Entonces tenemos 4 grupos de razones que consideramos que están en la base de por qué es importante moverse al tema de comunidades sostenibles. En este momento quisiera parar esta parte de la exposición, darle la palabra a ustedes para oír si hay razones adicionales o elementos adicionales a los que he esbozado acá, por lo cual es importante que Red América oriente su trabajo en comunidades sostenibles. Entonces, oímos comentarios de ustedes o preguntas, si es necesario, sobre este tema.
Bueno, entonces hacemos una primera pausa para escucharlos. Recuerden que pueden enviarnos sus preguntas y sus comentarios a través de la opción chat, que la tienen en la parte inferior de su menú, o pueden arriba de donde aparece su nombre, alzar la manita y les vamos habilitando el micrófono. Entonces voy a mirar si dentro de los asistentes que tenemos hay alguien que quiera hacer algún comentario, opinar algo de lo que nos ha presentado hasta ahora Rodrigo. Le veo la manita a Edward y a Elías. Edward, te voy a abrir el micrófono y nos dices si nos quieres comentar algo. Te escuchamos, Edward. Buenos días. Hola, Edward, te escuchamos perfectamente. Hola, ¿cómo están? Saludos a todos. Bueno, acá estamos Eva y María Claudia y yo desde la Fundación Subtrigar. Bueno, un saludo para todos. En primer lugar, agradecer la oportunidad. Y en concreto, cuando hablan de gobiernos, pues teníamos como el tema de decir, bueno, el tema de cómo relacionar también todo el tema de comunidades sostenibles y políticas públicas, porque solamente habla del acercamiento y el trabajo colaborativo, pero no de la incidencia y los programas que definitivamente se establecen en concordancia, por decirlo así, con los planes en el caso de Colombia, con los planes de desarrollo municipal, departamental y nacional. Entonces, no sé cómo hacer ese entronque y ese acercamiento dejando explícito, porque entiendo que podría decir uno que está como en la primera línea de facilitar el acercamiento y el trabajo colaborativo, pero yo creo que habría la necesidad de hacerlo más explícito. Perfecto, gracias, Eduard. Vamos a escuchar otro par de preguntas y ya después canalizamos las preguntas a Rodrigo. Elías Dinsi, te vamos a abrir el micrófono para que nos compartas tu inquietud. Te escuchamos, Elías. Muy bien, no sé si pueden escucharme. Sí, Elías, te escuchamos perfecto. Con muchísimos saludos desde la República Dominicana. Aquí también me acompaña David Agramonte de la Fundación Popular, o sea que estamos conectados ahora mismo 2 personas. Solamente quería hacer un énfasis que en función de lo que dice Rodrigo, es importante también mencionar que cuando hablamos de comunidad sostenible, hay que incorporar también el hecho de que la comunidad sale mucho más fortalecida y se produce un proceso de empoderamiento donde la comunidad también asume el liderazgo en su proceso de autodesarrollo. Entonces, creo importante ahí como ampliar el ámbito de lo que son los actores que están participando en esa primera construcción de comunidad sostenible, incluir también al tema del propio beneficiario, que pensamos que es un tema muy importante. Y otro aspecto también que quisiéramos aportar, ya que Rodrigo tuvo la cortesía de abrir las preguntas, es también que cuando hablemos de gobierno, no solamente hablemos del gobierno nacional, que es lo que se entiende con mucha frecuencia, sino también que hablemos de los gobiernos locales, porque muchas veces a nivel local los gobiernos tienen un rol muy importante que jugar y pueden ser un actor clave en este proceso de construcción de comunidades sostenibles. Esos son los 2 puntos que nos gustaría aportar en este momento a la pregunta que tiene a bien hacernos Rodrigo. Perfecto, muchas gracias, Elías y David. Le damos la palabra ahora a Jorge Enrique Santana. Te vamos a abrir el micrófono, Jorge, para que nos compartas tu inquietud. Jorge Enrique Santana, ¿lo ves ahí, Eliana? Listo, ya tienes tu micrófono abierto, Jorge Enrique Santana, te escuchamos. Jorge Enrique, ¿nos escuchas? No, yo creo que no. Mónica Camisazo, de Arcor, desde Argentina, también tiene su manita levantada. Vamos a buscar su micrófono para activarlo y escucharte, Mónica. Te escuchamos, Mónica. Ahora sí, bien, yo escucho perfectamente también. ¿Cómo les va? Buen día a todos. Mira, nada, un aporte que me parece que seguramente también en el transcurso luego del documento está explícito, pero me parece que en temas más de los
propósitos empresariales por los cuales el concepto de comunidad sostenible está más alineado a la propia gestión de la empresa. Yo creo que lo estamos viendo en nuestra propia práctica y me parece que ahí le agregaría, o al menos tendría en cuenta, que las tres dimensiones de la sostenibilidad en términos de la sostenibilidad ambiental, económica y social, para que a la hora de luego de desmenuzar el concepto tengamos estas tres dimensiones del desarrollo y de la sostenibilidad en cuenta en función de cómo podemos ver los impactos de la empresa en la comunidad y de la comunidad en la empresa en estas tres dimensiones. Perfecto, muchas gracias, Mónica. Vamos a tomar una última pregunta o comentario para luego darle la palabra a Rodrigo, y vamos a escuchar a Carola de la Fundación Haciendas del Mundo Maya en México, que nos quiere compartir algo. Carola, te abrimos el micrófono y te escuchamos. Sí, buenos días, aquí estamos con Araceli. Un poco nuestro comentario es que pues sí sostenemos la pertinencia de este nuevo abordaje y esta transición de desarrollo de bases a comunidades sostenibles, desde la perspectiva de que el desarrollo de base también connota proceso, y comunidad sostenible nos refiere más en nuestra perspectiva hacia un sistema, hacia una visión sistémica, ¿no? Que tiene que ver con procesos, con actores, con una complejidad y un abordaje, como decía Rodrigo, de fines, ¿no? Entonces sí la consideramos desde esa óptica como muy pertinente. Perfecto, muchas gracias, Carola. Rodrigo, te doy entonces la palabra. Te recuerdo la primera pregunta que nos planteaba Edward sobre la relación entre el concepto de comunidades sostenibles y todo el tema de políticas públicas, específicamente incidencia en políticas públicas y estrategias de acercamiento, también con todos los programas de desarrollo locales y municipales. Y la pregunta y el comentario también de Elías, que está relacionado con esa pregunta de Edward, sobre todo el tema de la relación con gobiernos nacionales y también con gobiernos locales. Ok. Mire, ante todo agradezco mucho los aportes. Creo que son aportes muy válidos para esta pregunta, que quisiera enfatizar uno de inmensa importancia, que es el tema de Elías, de que hay que poner que también orientar el trabajo hacia comunidades sostenibles para las comunidades es muy importante. Si no solo es importante para la Red América, no solo es importante para el sector empresarial, no solo para el trabajo con gobiernos, sino para también el vínculo que se tiene con las comunidades. Me parece que eso hay que adicionarlo. En relación con los temas de gobierno, tanto en el tema de política pública, creo que también facilita, y habría que ponerlo dentro de las razones, y lo vamos a ver ahorita en lo que sigue, el construir políticas públicas de manera compartida, y especialmente, como también dice Díaz, en el tema de el trabajo a nivel del local, con los gobiernos locales. En relación al tema de Mónica, me parece importante, y lo vamos a ver en lo que sigue, de la importancia de tener los tres elementos, los tres pilares de la sostenibilidad muy presentes, porque nos ayuda, son pilares para el tema de comunidades sostenibles, pero son pilares también del lenguaje y acción y gestión empresarial que nos ayudan a acercarnos. Y por otro lado, el tema que pone Carola, que también lo vemos ahorita, que creo que es uno de los centrales y de los elementos nuevos, y con eso quisiera pasar a la segunda pregunta, es el tema del enfoque hacia los sistemas. Si me pasas a... Gracias. En esta segunda pregunta, lo que quisiera es proponer algunos elementos de qué es lo que tiene nuevo comunidades sostenibles en relación al trabajo que se venía haciendo centrado en el desarrollo de base. Y propongo los siguientes elementos para la conversación con ustedes. En relación con el foco, y tal vez esto es el centro porque de ahí se derivan la mayor parte de las implicaciones de los puntos siguientes. El foco cambia de estar con un foco en organizaciones de base, el foco nuevo es en el territorio. Y esto tiene muchas implicaciones. Por ejemplo, a nivel de la función de las fundaciones y las empresas, si antes la función central es la de gestión de proyectos,
trabajando con comunidades sostenibles, y ahí viene el comentario de Carola, es la gestión de procesos sistémicos. Ya estamos pensando en trabajar con sistemas y cambios sistémicos. Entonces hay una nueva función que es muy retadora y muy importante, que no es solo la gestión de proyectos de organizaciones, sino de procesos de cambio sistémico. Si el alcance previo era un alcance en el lenguaje de Red América micro, o sea, estaban en las organizaciones, el alcance con comunidades sostenibles es un alcance meso y macro, entendiendo por meso aquel conjunto de relaciones que establecen las organizaciones con otras organizaciones, y macro cuando involucra a los gobiernos locales. Entonces ya estamos hablando de relaciones con otras organizaciones y las relaciones con las autoridades de las localidades. En relación, cuando hablamos de alianzas, cuando pensábamos antes en alianzas, eran alianzas en torno a las organizaciones, alianzas en torno a los proyectos de las organizaciones. Ahora estamos hablando de alianzas en torno a los territorios, alianzas para que el desarrollo de los territorios sea sostenible y permita conseguir los fines que queremos. En los actores, antes nuestro énfasis estaba muy puesto en las organizaciones de base, y ahora hay que ponerlo en el conjunto de actores de un territorio, las organizaciones de base, las organizaciones de la sociedad civil, las ONG, las empresas, los gobiernos, y ahí vuelve el tema del IA de los gobiernos locales como un elemento central. Y un elemento fundamental, y también se relaciona con el comentario de Carola, el cambio que queríamos previamente enfatizaba mucho el cambio de la organización. Queríamos organizaciones fortalecidas, organizaciones más capaces, organizaciones que pudieran hacer las cosas. Eso se sigue queriendo, pero en ese momento el cambio que se busca es un cambio del ecosistema. Si me cambian la... Gracias. En relación a las capacidades, hicimos mucho énfasis en las capacidades de los individuos, en las capacidades de las organizaciones, y hay mucha documentación en todo el trabajo previo de Red América. El énfasis que tenemos que poner ahora son en las capacidades comunitarias, en las capacidades de las relaciones de las organizaciones con otros. En términos de concertación, un tema central cuando se le pone la lupa, digamos, a las organizaciones, cómo trabajar al interior de las organizaciones. La anterior, por favor. Gracias. Y en este momento la idea de concertación, cuando estamos hablando del territorio, es cómo generar concertación entre organizaciones, empresas y autoridades públicas. Y ahí también, para seguir con el comentario de Elías, muchas veces con autoridades públicas del orden nacional y del local, y con mucho énfasis en los temas locales. Cuando hablamos de sostenibilidad, y para el comentario de Mónica, que me parece de gran pertinencia, hablamos mucho, e incluso hay escritos sobre la sostenibilidad de las organizaciones, pero tenemos que pasar y complementar esta idea de sostenibilidad de las organizaciones a la sostenibilidad territorial, que es sostenibilidad social, ambiental y económica, los tres pilares que nos habló Mónica. Eso significa que el reto nos está cambiando. Ahora quizás mayor. El reto que teníamos antes era cómo aprendemos a identificar, seleccionar, financiar, acompañar proyectos de organizaciones de base. Seguimos con esos retos, pero tenemos un reto mayúsculo, diría yo, muy importante, que es aprender a coordinar, a articular, a conectar actores del territorio. Entonces, hay elementos nuevos que son, insisto, retadores. No quiere decir que lo que se hacía antes se deje hacer, pero se ponen énfasis en otras partes y se ponen retos nuevos y elementos nuevos a la visión de lo que Red América quiere hacer. Con esos elementos también quiero parar acá para dar la palabra a ustedes y oír igualmente, como en la pregunta anterior, comentarios, preguntas, adiciones que quieran poner a esta parte de los elementos nuevos.
Perfecto, gracias Rodrigo. Entonces, si alguien nos quiere comentar algo, plantear alguna pregunta, opinar sobre esta parte de los elementos nuevos presentes en el enfoque, pueden oprimir la manita y les vamos dando la palabra. Marta Lucía de la Cruz tiene levantada su mano. Te vamos a abrir el micrófono, Marta Lucía. Te escuchamos. Hola, hola, ¿cómo están? De Fundación Compartir, Rodrigo, ¿cómo estás? Y qué bueno escucharte de nuevo. Mira, en términos de los elementos nuevos de capacidades, no es pertinente y dado que el tema relacional es clave pensar no solo en lo comunitario, sino en fortalecer capacidades en actores estratégicos para lo que es, digamos, el tema de sostenibilidad, como son gobiernos y actores públicos, como pregunta. Perfecto, gracias Marta Lucía. Tenemos también a Raquel Ochoa desde Perú que nos está pidiendo la palabra. Vamos a abrir tu micrófono, Raquel, te escuchamos. ¿Aló? Hola, buenos días. ¿Cómo están? Hola, Raquel. Acá estamos con dos compañeras, Nat. Bueno, la pregunta, a nosotros nos queda claro cuáles son las nuevas capacidades, los nuevos retos que se abren con este nuevo enfoque que incorpora el anterior. Y la pregunta para Rodrigo sería ¿cómo hacer esto? O sea, ¿de qué forma se puede articular estos nuevos retos, esto nuevo que viene? ¿Y cuál es el rol que nos toca como fundaciones empresariales para poder empujar estos procesos, ¿no? Porque tenemos ahí nosotros como empresa muchos temas, nuestra relación con los otros actores a nivel local, con el gobierno mismo a nivel local o regional, no es el mismo que podría tener una ONG, hay muchos más intereses. Entonces, ¿cuál es el rol, qué rol nos toca a las fundaciones empresariales en todo este contexto que ha detallado Rodrigo? Muy buena pregunta, Raquel, gracias. Vamos a mirar si alguien más tiene su manita levantada. Y si no, estamos aquí revisando. Liliana Cruz desde República Dominicana. Vamos a abrir tu micrófono, Liliana, te escuchamos. Bueno, buenos días a todos. Mil gracias, Rodrigo, por este espacio. Yo creo que más que una pregunta es un comentario que valida y es muy interesante este nuevo enfoque porque nos eleva al sector privado a una siguiente instancia, a una instancia mucho más de diálogo con las organizaciones con las que se relacionamos, pues con las que nos relacionamos en los territorios. Y también es un tema de incidencia más directa que nos obliga a trabajar en alianza con otras entidades del sector privado que están en la misma zona y que en el caso de República Dominicana, y Elías bien lo sabe, a veces es muy difícil articular esas colaboraciones. Entonces, esta visión mucho más integral de un alcance mayor, yo creo que es bastante pertinente. Efectivamente, cuando trabajamos bajo este entorno, realmente se puede hacer una incidencia más concreta en tema de incidencias públicas, de políticas públicas. Entonces, para ratificar que estoy totalmente de acuerdo como con este enfoque mucho más integral. Perfecto, muchas gracias, Liliana. Emilio Cruz, de Reforestamos en México. Vamos a abrir tu micrófono, Emilio, te escuchamos. Muy buenos días a todas y a todos. Justo también creo que uno de los retos es empezar a generar capacidades, pero para que las comunidades y los proyectos de las comunidades se vuelvan proveedores de las empresas. Y entonces también las empresas empiezan a transitar hacia esta sostenibilidad, ¿no? O sea, no solo lograr que la comunidad per se sea sostenible, sino que eso contribuya para que las empresas también empiecen a ser sostenibles. Y empiezan a comprar productos locales, a tener proveedores y este desarrollo de proveedores que tanto hace falta para lograr la sostenibilidad. Perfecto, muchas gracias, Emilio. Le veo una manita levantada a Andrea Schettini desde Argentina. Andrea, vamos a abrir tu micrófono y te escuchamos. Hola. Hola, te escuchamos, Andrea. Hola, buenos días. Acá estamos junto a Cristina y María Marta y tenemos una pregunta. Perfecto, Hola. te escuchamos. Buenos días, bueno, gracias
Rodrigo, un placer para nosotras estar acá participando de este ciclo. Celebramos nuevamente que estos ciclos abran la posibilidad de formar parte de los estudios y revisión de conocimiento que tiene Red América para sus miembros. Entendemos esta visión superadora del desarrollo de base para pasar a las comunidades sostenibles y entendemos que ya la unidad de análisis ya deja de ser la OEDB para hacer la unidad de análisis los territorios, ¿verdad? Y por otro lado entendemos también que hay una superación muy positiva de este modelo de desarrollo de base a un modelo de comunidades sostenibles. Simplemente poder cómo incorporar a los elementos, así como está la capacitación, la concertación, la sostenibilidad, que vemos a diario que hay dos nuevos elementos que se le suman a estos que ya están listados. Uno que tiene que ver con el financiamiento, ya no es un financiamiento direccional a una ODB, sino que es una mesa de concertación o a un grupo de organizaciones que superan la particularidad de una ODB para ir a un nivel más meso o macro, como lo estaba enunciando Rodrigo. Y por otro lado, otro tema no menor que tiene que ver con la formalidad. Ya la formalidad no es un convenio firmado entre la Fundación y una ODB, sino es un convenio que se firmará de manera colaborativa con otras organizaciones. Queríamos sumar esos dos elementos que nos parecen no menor a la hora de quién financia, cómo se financia y cómo se rinden los financiamientos y en realidad en este caso el cofinanciamiento que se hacen para programas o proyectos e iniciativas comunes. Perfecto, muchas gracias Andrea y María Marta por sus comentarios. Andrea Parra, de la Fundación Empresarios por la Educación en Colombia. Te abrimos el micrófono, Andrea, te escuchamos. Hola, buenos días, muchas gracias. Yo tengo una pregunta y es, en este ejercicio de coordinación y articulación que se hace en los territorios con todos los actores, y teniendo en cuenta las dinámicas de poder también que se han venido configurando históricamente en los territorios, ¿cómo garantizar el diálogo igualitario de los actores en esos diálogos que se hacen? Digamos, y en este sentido, ¿cómo garantizar que la palabra de las organizaciones de base siga teniendo o tenga un peso fundamental en estos diálogos? Muchas gracias, Andrea. Entonces vamos a hacer una pausa hasta aquí para darle la palabra a Rodrigo y que pueda ir resolviendo los comentarios y las preguntas que ustedes nos han planteado. Te damos la palabra, Rodrigo. Pues muchas gracias. No sé si puedo resolver todas las preguntas, pero sí por lo menos organizamos que tenemos unas preguntas para que entre todas las podamos resolver. Son preguntas de la mayor importancia. Voy a ir un poco en el orden para poner algunos puntos para la conversación. La pregunta de Marta Lucía es ¿qué hacer en términos de las capacidades con los gobiernos? ¿Tenemos que centrarnos solo en las capacidades de las organizaciones? ¿Eso es lo que le corresponde a las fundaciones? ¿O hay algo que hacer en relación con los gobiernos? Mi primera idea es que creo que hay algo que hacer. Es importante trabajar con los gobiernos para que oigan más, para que tengan una escucha mayor, para colaborar con ellos en el desarrollo de diagnósticos participativos. Si también hay los gobiernos tienen que cambiar, no es el mismo gobierno, y ahí quisiera hacer una adición, un elemento, adelantarme a un elemento que es: las comunidades sostenibles son más posibles, se facilitan, o hay una condición facilitadora cuando tenemos sistemas democráticos, especialmente a nivel local, cuando hay sistemas de planeación participativa a nivel local que lo facilitan, cuando hay reglas del juego que permiten la participación de diferentes actores. Cuando hay cambios y se profundiza en un sistema de democracia participativa, eso exige cambios de gran importancia en los gobiernos y no solo en la sociedad civil. Entonces, creo que hay una pregunta, la pregunta de Marta Lucía es muy importante: ¿cuál será el papel de las fundaciones en ayudar
a generar capacidades, cambios en la manera en cómo los gobiernos se acercan a las comunidades, escuchan y trabajan con las comunidades. Entonces, en principio me parece que hay una tarea importante y que es una pregunta a continuar trabajando. Yo oí las experiencias que hay entre los miembros de Red América de cómo han trabajado su vínculo con los gobiernos para que sean más abiertos y más dispuestos al trabajo colaborativo y cómo ayudar a cambiar las reglas del juego institucional para profundizar la democracia participativa. En relación a la pregunta de Raquel, creo que es la pregunta, una de las preguntas del millón, digamos. ¿Cuál es el rol de las fundaciones? El rol de la fundación no es el mismo, como dice muy claramente, que el rol de las ONGs. Tienen unos recursos, tienen vínculos con las empresas, tienen muchas condiciones particulares que hacen que su rol sea distinto. No quisiera adentrarme mucho en responder esta pregunta porque digamos, es el foco de la próxima sesión. ¿Sí? Teniendo los elementos que vamos a tener hoy más claros, digamos, lo que queremos en la próxima sesión es contestar esta pregunta que nos hace Raquel hoy. Entonces, ¿qué hace la Fundación? ¿Cómo se debe mover para relacionarse con los diferentes actores? ¿Cuál es su papel, dado que hay un conjunto de actores que están presentes en el territorio? ¿Cuál es el papel particular que tiene una fundación? En la tercera, cuando hablemos de la tercera pregunta, voy a tocar algunos temas, Raquel, pero creo que esta es la pregunta que tenemos que contestar muy fuertemente en la próxima sesión. Contestaría algunos elementos, pero la posponemos para dejarle un buen espacio en la próxima sesión. Liliana nos pone un punto central. Creo que con comunidades sostenibles estamos poniendo el foco también en el diálogo, en la colaboración, en la incidencia, en el espacio público, en el debate público, en la concertación pública, ¿sí? Y nos pone en ese espacio y nos exige aprender a estar muy metidos en el espacio público. Ya no es solo la relación con unas organizaciones, y eso es parte, para empezar a contestar la pregunta de Raquel, ya el papel de una fundación y el papel de una empresa no es solo el apoyo, el acompañamiento y la financiación a organizaciones de base o a sus proyectos, sino es participar con otros en el espacio público, construir con otros en el espacio público y ayudar con otros, co-creando, ayudar al desarrollo de las comunidades sostenibles. Un papel, como dice Emilio, un papel particular para las fundaciones y especialmente para las empresas, es contribuir con los actores locales en todo lo que tiene que ver con el desarrollo económico, para que los actores actores locales puedan convertirse en proveedores, también en trabajadores, porque el actor empresa también se convierte en un actor central en el desarrollo de las comunidades sostenibles, como lo quiero poner en la próxima pregunta. No es posible pensar en comunidades sostenibles sin que haya empresas que estén actuando de manera muy activa en el desarrollo de esa comunidad sostenible. Andrea y María Marta hacen dos adiciones muy importantes. Cambian los mecanismos, también tiene que ver con la pregunta de Raquel. ¿Qué cambios hay? Ya no es suficiente, ya no se trata de financiar solamente organizaciones, sino formas de colaboración en la comunidad, mesas de concertación, comités intersectoriales, grupos de trabajo, estrategias de planeación participativa, formas que implican la colaboración de diferentes actores. Por lo tanto, la estrategia de financiamiento cambia, ¿sí? Si estábamos más acostumbrados a trabajar cómo hacemos un concurso para financiar un grupo de organizaciones de base que posiblemente hay que continuar haciendo, también estamos diciendo es importante complementarlo o a veces transformarlo en estrategias de financiación distinta, que es a actores que están colaborando y que
se concreta la colaboración en una mesa o en un grupo coordinador. Y por lo tanto, también la formalidad del convenio en ese sentido va a cambiar, porque no son convenios entre dos entidades, sino con un grupo que es un agente colaborativo. Entonces ahí hay unos elementos para la pregunta de Raquel. Hay cambios en la manera como se hace en el financiamiento, en la forma como se hace en la formalidad, y cambios en muchas estrategias que vamos a seguir desarrollando. Y la pregunta de Andrea creo que nos pone en un tema muy importante. Cuando hablamos de comunidades sostenibles, no podemos dejar atrás el tema de desarrollo de base. Y creo que la pregunta de Andrea Parra pone el tema en el centro. El que estemos hablando de colaboración, el que estemos hablando de coordinación entre diferentes actores, no nos puede olvidar que hay asimetría de poder muy fuerte en las comunidades. No tienen ni los mismos flujos de información, ni los mismos recursos económicos, ni muchas veces las mismas capacidades o organizaciones de base en una comunidad que puedan tener las empresas, los gobiernos o otras organizaciones. Por lo tanto, una pregunta fundamental es cómo generar un piso más equilibrado en la conversación y cómo desarrollar capacidades por un lado, pero también aceptación por parte de los diferentes actores para que las organizaciones de base puedan sentarse a la mesa, puedan dialogar, puedan participar en condiciones más simétricas, lo cual no ocurre de un día para otro, sino ocurre en un proceso. Y en eso hay varios ejemplos muy interesantes dentro de Red América, desde los buenos ejemplos de Holcim Ecuador, cómo trabajaban los comités comunitarios, a muchos ejemplos de cómo se ha hecho para que las organizaciones de base tengan una presencia más activa en un diálogo que inicia con asimetrías de poder muy fuerte. Entonces, posiblemente no estoy contestando con todos los elementos cada una de las preguntas, porque son preguntas muy importantes, pero algunas contestaremos en esta sesión y otras las seguiremos contestando entre todos en la próxima sesión. Entonces, no sé si hay unas nuevas preguntas o pasamos al otro. Sí, un comentario y canalizar otras preguntas, pero yo creo que precisamente de eso se trata, Rodrigo. No pretendemos resolver aquí ni todas las preguntas ni todas las inquietudes, sino que el propósito de estas conversaciones y de que nos acompañes es recoger todas esas opiniones, recoger todas esas inquietudes y entre todos seguir construyendo y seguir trabajando colectivamente esta propuesta conceptual y de acción, porque como decía Raquel, también hay que avanzar en empezar a esbozar qué es lo que pueden hacer las fundaciones y las empresas en ese cómo construir las comunidades sostenibles. Entonces, para que sepan que la conversación aquí no se agota, sino que precisamente lo que queremos es recoger inquietudes y seguir conversando. Y antes de que cerremos este bloque, Rodrigo, te quiero compartir dos preguntas que nos llegan que me parece importante, una para aclarar y otra para tener tu opinión. La de aclarar, Francisco Javier Silva de la Fundación Smurfit, Cartón de Colombia, pregunta si no se corre el riesgo con este nuevo enfoque de comunidades sostenibles de que el concepto y el enfoque de desarrollo de base quede muy al margen. Esa es una primera pregunta. Y Edgar Oviedo nos plantea que si bien este concepto de comunidades sostenibles trae como implícito en su ADN la necesidad y la importancia de trabajar con los gobiernos locales, ¿cómo hacer esto sabiendo la profunda desconfianza que hay tanto de las organizaciones comunitarias y la ciudadanía como del mismo sector de las fundaciones y las empresas hacia estos gobiernos locales? La pregunta de Francisco creo que se relaciona con la pregunta de Andrea Parra y tenemos que pensar mucho en eso. Y creo que es un llamado de atención para no pensar que antes hablábamos de desarrollo de base y ahora olvidamos el desarrollo de base y nos vamos a algo completamente distinto y que no tiene que ver, que se llama comunidades sostenibles.
lo que creo que la orientación general es cómo trabajar en una estrategia de comunidad sostenible incorporando de la mejor manera posible el desarrollo de base y por lo tanto para evitar el riesgo que Francisco nos señala. Y el riesgo es grande si no contestamos un poco la pregunta de Andrea Parra. Si no hay una preocupación importante para fortalecer a las organizaciones de base, para incluirlas en la mesa, para garantizar que tengan todas sus capacidades para que estén colaborando con otros, para que puedan establecer alianzas, para que puedan influir, para que sus ideas sean tenidas en cuenta en la deliberación pública. Si no hacemos todo eso, que es todo lo que hemos avanzado en el trabajo de desarrollo de base, estaríamos el riesgo que nos señala Francisco se estaría dando. O sea, no, esa tarea de trabajo con las organizaciones de base y de apoyo, de acompañamiento, de empoderamiento, hay que seguirla haciendo. Ahora, hay que seguirla haciendo en la perspectiva de hacerla, ya no solo para que ellas realicen unos proyectos y para que generen unos beneficios con sus miembros, sino para que además de eso y complementariamente con eso, participen en el debate público, en el espacio público y en la relación con los diferentes actores. Entonces, esa manera de acercarse a las organizaciones de base no debería perderse. No podríamos dejarla de lado y tenemos que buscar que esté muy fuerte en la agenda de Red América y que el riesgo que nos señala Francisco no sea real si nos preocupamos por orientar muchísimos esfuerzos porque, insisto, lo que nos señala Andrea es hay asimetría de poder y de eso no nos podemos olvidar, ¿sí? No están cambiando las condiciones, hay asimetrías y hay que trabajar con las asimetrías o si no estaríamos montándonos en una situación idealista que no es real en nuestros países. Y eso también se relaciona con un tema, con la pregunta sobre el tema de los gobiernos locales y la desconfianza. Cuando se dice que es fundamental trabajar con los gobiernos locales, por supuesto que es una orientación general y no quiere decir que mañana todos vamos a estar trabajando de la misma manera con los gobiernos locales. Los contextos cambian en toda América Latina, hay situaciones, e insisto, hay países donde las condiciones de los sistemas de planeación participativa son más facilitadores, donde hay gobiernos locales más abiertos, donde hay gobiernos locales más dispuestos y donde hay algunos inicios de confianza en el trabajo con los gobiernos locales. Por supuesto que eso no sucede en todas partes, por lo tanto la estrategia misma de cómo trabajar con los gobiernos locales varía de sitio en sitio. Si hay un gobierno local de inmensa corrupción, con un perfil autoritario, cerrado a la participación, es muy complicado hacer alianza. Pero eso no significa que no busquemos de alguna manera, cambiando los gobiernos locales o los sistemas de reglas institucionales para que sea posible trabajar con los gobiernos. ¿Sí? La orientación es válida, creo, trabajar con los gobiernos locales, pero en condiciones de inmensa complejidad para trabajar con los gobiernos locales, como está implícito en la pregunta de inmensa desconfianza, tenemos que empezar a construir la confianza necesaria o transformar las reglas institucionales para que sea posible avanzar en este concepto de comunidades sostenibles. Listo, yo creo que ya cerremos aquí este bloque, Rodrigo, que el tiempo va avanzando y entremos en el siguiente bloque. Perfecto, gracias. Si me pasa la tercera pregunta, ya nos pone un poco, pero no suficiente, pero es un poco en la pregunta de Raquel. Entonces, ¿cuáles son los criterios para trabajar con un enfoque de comunidades sostenibles? ¿Cuáles son los criterios para las fundaciones y las empresas? Uno primero es la intervención de las fundaciones y las empresas
deberá hacerse pensando en el ecosistema territorial. Eso tiene varios elementos. Debemos tener como fundaciones y como empresas una visión panorámica del territorio para pensar en la intervención. Ya no solo una visión de las organizaciones, o del grupo de organizaciones, sino de cómo funciona el territorio, cómo es el mapa del territorio, cómo es el mapa de actores, qué pasa en ese territorio para poder pensar en la intervención. Tenemos que orientar esa intervención a cambios sistémicos y de política pública, como se menciona en las primeras rondas. Tenemos que pensar en procesos de concertación y coordinación multiactorial. Tenemos que trabajar pensando en la interdependencia que hay entre los actores y los temas. Y por eso no es solo financiar y apoyar una organización acá y otra allá, sino, como nos decía Andrea de María Marta, cómo desarrollar estrategias para apoyar mesas de concertación o grupos intersectoriales. Y cómo escribir los proyectos en planes de desarrollo territorial. Entonces tenemos un primer grupo de elementos que es la intervención para comunidades sostenibles no se hace financiando y apoyando organizaciones, se hace trabajando, pensando, interviniendo en el ecosistema territorial para buscar cambios en el ecosistema. Un segundo grupo de elementos es, esto tiene una implicación muy grande, porque nos implica aprender a trabajar con procesos que no son lineales, que son procesos complejos. Uno, son procesos de largo plazo. Dos, son procesos que ni la empresa ni la fundación, y esto tiene que ver con la pregunta de Raquel, en este caso no controlan los procesos. Es cuando se financia una organización y se le pide un cronograma y unas actividades, un presupuesto y unos resultados, hay una cierta idea que hay un proceso que es más o menos controlable. Por supuesto, siempre hay cambios en el transcurso de un proyecto. Pero si eso es cierto a nivel del trabajo con una organización, es muy, muy cierto al trabajo de un proceso en una comunidad, en un territorio. Ni la empresa ni la fundación controlan ni tampoco imponen el ritmo del proceso, porque no son pares trabajando con otros en funciones de promoción y articulación de muchas cosas, pero hay muchos otros que tienen una palabra y una acción muy importante ahí. Luego el ritmo lo impone el grupo, no solo la empresa ni la fundación. Eso también implica, es importante convivir con la incertidumbre y con la complejidad de esos procesos. Nosotros, como no nos podemos controlar, la incertidumbre tiene que ser un elemento que esté presente y la adaptación continua a los cambios que van sucediendo en el proceso. Por lo tanto, hay que estar muy alerta a las múltiples perspectivas y a todos los resultados inesperados que un proceso de este tipo puede tener. Si me pasas a la siguiente, por favor. Ya te paso. Gracias. Otros elementos y tiene que ver con el comentario de Liliana. Trabajar con comunidades sostenibles implica darle mucho peso a la colaboración, al trabajo en alianzas, al trabajar con otros. Y ahí quiero insistir en la palabra co-crear con otros. No es una fundación o una empresa que crea el plan de desarrollo municipal o que crea el plan para el desarrollo de la comunidad. Es una co-creación de muchos actores, de empresas, de fundaciones, de gobierno, de organizaciones de la sociedad civil. Entonces hay que articularse con nosotros, con el sector público, con el sector privado, con los ciudadanos, con las organizaciones, para conjuntamente crear los elementos, el proyecto, el diseño, las acciones, las estrategias entre todos. Ahora, esa configuración de actores va a variar muchísimo de municipio a municipio, o de territorio a territorio, no es fija. En cada uno hay que ver cuáles son los actores, cuál es el mapa, quién tiene peso, cuáles organizaciones comunitarias hay, si no hay, cómo promoverlas, las que estén débiles, cómo fortalecerlas. Hay muchos elementos para que esa co-creación sea posible. Pero nos pone el énfasis en la colaboración, en las plataformas de múltiples actores
y en el trabajo conjunto. Un cuarto grupo de elementos también tiene que ver con lo que nos ponía Andrea en su comentario. Hay que transformar las relaciones de poder y los marcos institucionales. Insisto en la palabra que utilizó Andrea, hay asimetría de poder y hay que transformarlas en el curso de los procesos para que las organizaciones de base puedan tener un peso más fuerte y los que no han estado incluidos puedan estar incluidos en este desarrollo. Eso significa profundizar en la democracia participativa, que su ideal es que los ciudadanos puedan participar. Hay que fortalecer inmensísimamente la participación ciudadana para que sea posible las comunidades sostenibles. Hay que incluir nuevos actores en el debate y generar nuevas capacidades para que los nuevos actores puedan participar en el debate público. Y por supuesto, para, de nuevo, el comentario de Andrea Parra, hay que empoderar muchísimo a los actores más débiles y por eso no podemos dejar al margen el desarrollo de base en el concepto de comunidades sostenibles. Volviendo al tema que nos planteaba Mónica, otro criterio es que tenemos que trabajar con los diversos pilares de la sostenibilidad del territorio. No podemos trabajar solamente en los temas ambientales o solamente en los temas sociales o solamente en los temas económicos, sino la interdependencia entre los tres. Y eso, que lo veremos en la próxima sesión, pero también en la última sesión, eso no significa que todos tenemos que trabajar en todos, pero en un plan de desarrollo de un territorio, los tres pilares tienen que estar presentes y los actores que trabajan temas ambientales y sociales económicos tienen que estar presentes. No significa que la fundación o la empresa tienen que hacer todo eso, pero sí promover que esos pilares y los actores que puedan mover los pilares puedan estar presentes en el territorio. La siguiente, por favor. Y por último, hay un tema de gran importancia para los miembros de una red como Red América, es que no es posible pensar en el trabajo de comunidades sostenibles si no hay una conexión entre el trabajo de las fundaciones con las empresas, también con otros actores, pero con las empresas. En el caso de las fundaciones empresariales, conectarse con la empresa que apoya para las comunidades sostenibles es fundamental, porque la empresa en este caso no es solamente un dador de recursos para una fundación para que la fundación haga el trabajo, sino que la empresa tiene elementos centrales como empresa, como agente económico, para poder apoyar el desarrollo de las comunidades sostenibles. Como ya se dijo anteriormente, por ejemplo, el avanzar en incluir a actores locales como proveedores y como trabajadores es parte de una acción de la empresa que contribuye de manera importante al involucramiento de actores locales en el desarrollo económico. Entonces, fundaciones, empresas tienen que estar conectadas, alinear sus propósitos, complementar sus fortalezas para que esto sea posible. Eso era importante, pero no totalmente necesario en desarrollo de base. Era posible financiar organizaciones de base sin que la empresa estuviera involucrada como empresa. Pero para comunidades sostenibles, el involucramiento de la empresa y su articulación con la fundación es una condición fundamental, lo cual implica todo un trabajo entre fundación y empresa, por supuesto. Por otro lado, un reto inmensísimo es que tenemos que adecuar los modelos de evaluación para evaluar los cambios del ecosistema. Cómo generar indicadores que nos permitan ver que el ecosistema está cambiando, que el territorio está mejorando, que la calidad de vida en el territorio está variando, que los niveles de educación, salud están mejorando, en fin, del territorio y no solo de los miembros, de los beneficiarios de los proyectos de las organizaciones. Entonces necesitamos desarrollar unos indicadores, además que también nos permitan captar las fortalezas de las articulaciones existentes. Algún indicador que nos permita entender qué significa que hay mayor o menor sostenibilidad de una comunidad,
que hay una transformación en el poder y que hay mejoras en la calidad de vida del territorio. Entonces, el reto de la evaluación en el desarrollo del instrumental metodológico para captar los avances en el desarrollo de comunidades sostenibles también es grande para Red América. Dejo por ahí para oír sus comentarios. Bueno, muchas gracias, Rodrigo. Entonces, sobre este tercer bloque y los elementos que nos ha planteado Rodrigo, abrimos la palabra. Miremos de los asistentes, quien quiera opinar, comentar o plantear algo, por favor, presiona, hace clic en la manita que está arriba de su nombre y vamos a ir abriendo el micrófono. Le vamos a dar la palabra a Ligia, del Instituto Votorantim en Brasil. Ligia, abrimos tu micrófono. Último punto apuntado por Rodrigo me parece muy importante a nosotros que tenemos la evaluación de nuestros proyectos como un gran reto. Y como el tema es difuso, o sea, como hablamos de desarrollar territorios y no solo proyectos y organizaciones, hay un referencial importante internacional que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que tienen sus metas, sus indicadores y pueden ayudarnos a todos a priorizar nuestra intervención y aún a apoyar con la medición y la generación de valor. Entonces, este es un punto. Y el otro punto es que cómo tratamos aquí a lo largo de esta conferencia virtual, estamos trabajando con la perspectiva de desarrollo a largo plazo. Entonces, las comunidades sostenibles tienen que ver con eso. Y en mi visión, a lo mejor el enfoque de nuestra actuación en cuanto a empresas, en cuanto a institutos empresariales, tiene que ver con la co-construcción y fortalecimiento de procesos más que de resultados de corto plazo. Entonces, ¿cómo trabajamos con la activación de las apalancas locales para el desarrollo? Tanto lo que se refiere a las organizaciones de base cuanto al poder público local. Entonces, el enfoque, el reto tiene que estar relacionado más con los procesos que los resultados. Es eso. Perfecto, muchas gracias, Ligia. Le abrimos el micrófono a, no sé si sea Flavio, nuestros amigos de ALAC en Cajamarca, en Perú. Te abrimos el micrófono, Flavio. Buenos días, ¿nos escuchan? Sí, te escuchamos perfecto, hola. Hola, ¿cómo estás? Aquí estamos en Cajamarca, Perú, al norte de Lima, 4 personas de la fundación. La verdad que nos ha parecido muy interesante porque nosotros también hemos sido entrenados durante años en los conceptos del desarrollo de base. Ahí está Rodrigo, a quien le enviamos un gran saludo. Y ahora nosotros acá en el equipo tenemos la ambición de trasladar estos conceptos y sobre todo la práctica, ¿no? Hacia el tema de comunidad sostenible. Sobre todo nos ha inquietado, porque esa es la verdad, la tercera pregunta, ¿no? Porque ya nosotros no vamos a decir que somos maravillosos en todo lo que hacemos, pero ya tener indicadores de impacto en una organización de base nos cuesta un montón, como lo podemos ver en la experiencia por América que algunos hemos vivido. ¿Qué será, pues, de complejo poner el termómetro en el territorio? Entonces lo vemos como un desafío. Creemos que efectivamente eso es desarrollo sostenible, ¿no? No es de una organización. Sino también tener claro que algunas de estas cosas, y esto es como un aporte, convertirlos en desafíos para que no nos asustemos mucho, pues, no decir, esto es donde vamos a llegar, sino es un desafío lograr, como bien ha dicho Rodrigo, estamos en territorios donde y esto es latinoamericano, no es exclusividad de Perú, en territorios invadidos por la corrupción, por las tendencias ultraizquierdistas ahora, por la costumbre
de siempre actuar solos. Una cosa que discutíamos acá en el equipo mientras Rodrigo exponía era que qué difícil es trabajar en territorio. Nosotros lo hemos hecho 6, 7 años, hemos tenido un área exclusiva de fortalecimiento institucional para fortalecer organizaciones a todo nivel. O sea, tenemos experiencia de la práctica, pero esto no nos ha convertido en pesimistas, sino creemos que este entorno, que si bien es crítico, lo tomamos como una situación dada sobre la cual tenemos que trabajar. No vamos a tener en Latinoamérica en los próximos 20 años, creo yo, tenemos nosotros gobiernos democráticos, gobiernos honestos, etc. Tenemos que aprender a convivir con ese medio. Entonces lo vemos como un desafío y además ser muy cautelosos en este trabajo con los ecosistemas, ¿no? Porque, por ejemplo, en el sector extractivo, hablo exclusivamente de nuestro sector en extractivo. Si nosotros vamos a las autoridades locales, por más abiertos que sean, y con propuestas integradoras de desarrollo sostenible y multiactor, lo que van a hacer ellos por su falta de madurez y debilidad, comentábamos en el equipo, era que van a confundir esto, nos vienen a pedir una lista de proyectos para que nos financien, ¿no? Todavía también nos falta trabajar con las autoridades los conceptos de lo que es trabajo colaborativo, lo que es desarrollo sostenible, más allá simplemente de hacer cementos, de poner ladrillos y de confundir que cuando va una gran empresa, como Yanacocha, nuestra empresa matriz y otras empresas grandes, no es que inmediatamente tenemos la oportunidad de alcanzarles una lista de pedidos enormes para que ellos nos lo financien. Eso nada más nuestro comentario desde ALAC Cajamarca. Muchas gracias, Flavio, y al equipo que está ahí contigo acompañándote. Vamos a mirar si alguien más de los participantes quiere opinar o preguntar algo. Ya la tenían antes. Lo confirmemos. Francisco, vamos a abrirte el micrófono. Confírmanos si es la misma pregunta que nos planteaste vía chat o si quieres comentarnos algo nuevo. Te abrimos el micrófono, Francisco. Gracias, muy buenos a todos. Muy interesante la charla, ¿no? Yo inicialmente planteé mi preocupación con el tema de cambiar de un escenario de actuación de las fundaciones y las empresas en los territorios, pues se generan muchas expectativas porque, digamos, en un principio crece mucho la expectativa respecto a qué es lo que va a aportar la empresa, pero cuando comienza el trabajo colaborativo se comienza todo el mundo a dar cuenta que lo que se está proponiendo es un trabajo multiactoral, donde todos ponen, donde si bien la empresa tiene un interés muy particular, pues evidentemente hay digamos, el interés de que otros participen, sobre todo en zonas donde la institucionalidad es muy baja, donde no hay una presencia institucional muy fuerte. Entonces ahí se encuentra una cierta desventaja para proponer procesos donde se queda uno básicamente es con un gobierno local generalmente débil, generalmente pues con tradiciones de tipo politiquero, de corrupción. Entonces este cambio de intervención pues yo lo veo muy interesante en no solamente seguir, no dejar el desarrollo de base como una estrategia fundamental, porque si estos grupos humanos no se fortalecen, igualmente la presencia de las fundaciones y las empresas se vuelve débil en el territorio. Entonces, sí me parecería importante que se priorizara, dependiendo del contexto, en qué aspectos fundamentales se debería priorizar una intervención donde no se ha hecho sino un trabajo de fortalecimiento de organizaciones de base con algunas experiencias mínimas de trabajo en red y en alianza con otras organizaciones. O sea, no pretender hacer una intervención con toda la complejidad, como lo decía nuestro conferencista, de trabajar en todas las áreas, nos decía Rodrigo, que debemos aprender a trabajar en la complejidad. Entonces, de alguna manera sí sería interesante conocer en zonas de baja institucionalidad, donde es el Estado básicamente el actor principal y unas 2 o 3 empresas, ¿en qué áreas de gestión de las comunidades sostenibles comenzar ese trabajo? Gracias. Muchas gracias a ti, Francisco. Ramiro, te abrimos el micrófono y escuchamos tu comentario o tu pregunta.
Muy buenos días para todos y todas desde la Fundación para el Desarrollo Social en el municipio de Caldono, Cauca, Colombia. Una pregunta muy específica es que, ¿qué es dentro de este proyecto, pues para las organizaciones de la sociedad civil? Nosotros, digamos, como fundaciones hemos estado un poco como discriminados en una parte, por ejemplo, para la parte de responsabilidad social de las empresas. Tienen sus fundaciones. Nosotros estamos ubicados en este momento en el municipio de Caldono, que ha sido pues epicentro a nivel nacional, pues en estos días por el paro agrario y diferentes cosas. Nosotros hemos ido a tocar puertas, digamos, como fundación a empresas que solamente quedan a 5 kilómetros pues de aquí. Y las empresas dicen que tienen un enfoque, digamos, tienen solamente su área de influencia. Y los demás territorios y las demás regiones donde pues lastimosamente no tenemos empresa, porque no somos un municipio empresarial, pues nos quedamos relegados y nos vamos quedando poco a poco sin oportunidades, ¿sí? Entonces quisiera también que se mirara dentro de todo este ámbito digamos, de tener procesos sistémicos, pero pensando en la parte de la multiculturalidad, de que aquí somos indígenas, somos afros, somos campesinos, pero somos un mismo territorio. Y cómo lograr que las empresas, dentro de su responsabilidad social y ese impacto, no miren solamente las organizaciones o las comunidades que están ahí vecinas a las empresas, sino que se mire un trabajo de impacto más territorio, más región. Esas son, digamos, como una inquietud, y agradeciendo mucho la participación, y me parece excelente esta oportunidad y que desde el territorio podemos lograr paz. Muchas gracias. Gracias a ti, Ramiro, por conectarse y acompañarnos. Te dejo la palabra, Rodrigo, para ir resolviendo los comentarios y las preguntas que han llegado hasta ahora. Bueno, creo que las preguntas en este momento nos ubican, retomo las palabras de Flavio. Tenemos un desafío y creo que la manera de trabajar el desafío es como lo ha hecho Red América. Para los que recuerden cómo se inició en el 2002, era un inmenso desafío en el 2002 pensar en el desarrollo de base, incluso en la financiación de organizaciones de base. Y era complicado y veíamos que también no se podía hacer, que era muy difícil, que pasar del asistencialismo a estas cosas era muy complejo, que como lo hacíamos, que estábamos en ambientes de clientelismo, donde todo era asistencial. Y todos los pasos que se fueron dando y que se fueron dando acompañados, asesorados entre los pares, que los mismos de Red América, se fueron dando con esa actitud que nos plantea Flavio. Tenemos inmensos desafíos. Entonces, son inmensos desafíos que no se resuelven de un día para otro, ni que hay que trabajarlos de un día para otro, un poco pensando en la intervención de Francisco. Creo que no significa que mañana tenemos que cambiar todo, ¿sí? Tenemos que ir desarrollando nuevos elementos en la intervención, complementando, adicionando, incorporando lo que sea posible, pero no estamos, tal vez lo quiero poner así, no estamos diciendo aquí hay un parteaguas que lo que hacíamos ayer no sirve y ahorita vamos a hacer una cosa totalmente nueva. No estamos en esas condiciones, estamos complementando, adicionando elementos. Ahora, creo que hay un ambiente propicio para hacerlo, que las intervenciones de Flavio y Ligia nos ayudan a pensar en eso. Cuando Ligia nos dice, yo creo que en los términos de evaluación, los ODS nos van a ayudar. Creo que nos ayudan los ODS como nos ayuda o el conjunto de actores que están pensando ahorita en el tema de desarrollo sostenible. No es fácil el tema de desarrollo sostenible, es algo que se viene hablando hace mucho tiempo, pero las condiciones están más adecuadas ahorita. Hay una agenda internacional, hay actores, hay un conjunto de empresas que se están metiendo cada vez con más fuerza en el tema de los ODS y que se están alineando a eso. Entonces tal vez encontramos un ambiente más propicio para que esta conversación sea posible y para que la conversación vaya bajando poco a poco a criterios prácticos de actuación. Entonces,
creo que hay que enfrentar esto como un desafío, con la gran virtud de que es un desafío que se hace en red, que se tiene un conjunto de actores como todos los que han participado ahí, con ideas, con posturas, con prácticas que pueden ser compartidas, con herramientas que se pueden compartir y aprender también. Entonces, creo que hay que bajarle un poco a la ansiedad y pensar, también esta construcción de comunidades sostenibles la tenemos que hacer en el mediano plazo, poco a poco entre todos para ir avanzando. Nadie tiene la respuesta, nadie tiene exactamente cómo se hace, pero entre todos la podemos tener, como tuvimos muchísimas respuestas en el periodo de los primeros 10 años de Red América para hacer el desarrollo de base, y estoy seguro que en los próximos años, en la misma dinámica, Red América construirá no solo un buen concepto, sino herramientas y metodologías para que sea posible la intervención en desarrollo de base y para que sea posible evaluar. También, como dijo Ligia, es un tema de largo plazo y tenemos un reto. Ella lo pone, son más procesos que resultados. Yo pondría que son ambos, ¿sí? Es un proceso de largo plazo, pero tenemos que tener resultados a largo plazo, pero también resultados en el corto plazo. Y una pregunta importante con un sistema de evaluaciones: ¿cuáles son los resultados de corto plazo que nos llevan a resultados cada vez más robustos de largo plazo? Y tendremos que tener los indicadores necesarios para saber qué resultados son los que van constituyendo puertas que abran para que cada vez pueda haber más fortaleza en las comunidades sostenibles. ¿Cómo vemos resultados que nos permitan captar que las articulaciones a nivel territorial se están dando de una buena manera? ¿Cómo vemos resultados que las transformaciones de poder están cambiando y que las asimetrías disminuyen? ¿Cómo hemos resultado que la calidad de vida del territorio, medida en salud y en educación, están mejorando y que vamos por el buen camino? Entonces tenemos que ir viendo qué resultados de corto, mediano y largo plazo están dando, porque no podemos tampoco esperar 10 años a tener los resultados que queremos. Podemos esperar 10 años a tener los mejores resultados, pero cada año tenemos que tener los resultados. Entonces, esa combinación de proceso y resultado es un reto de cómo trabajarlo. Creo que hay un elemento que Ramiro nos pone: cómo trabajar con la multiculturalidad, es decir, cómo trabajar en territorios donde hay comunidades afro, donde hay de indígenas, cómo trabajar eso no está puesto todavía. Y es un punto necesario para muchos de los territorios en varios países de América Latina, para unos más, para unos menos, pero es un tema muy importante. Y cómo pensar, que creo que también Ramiro nos pone ese tema, cómo ampliar a veces el concepto de territorio que tienen las empresas, porque a veces es posible pensar en una región mayor como un territorio donde varias empresas pueden hacer un trabajo coordinado. Entonces también hay un reto de la empresa. ¿Qué es el territorio para la empresa? ¿Es solo donde está la planta? Tiene que también que ver con algunos procesos de proveeduría, hasta dónde llegan los impactos, ¿sí? El tema del territorio es un concepto que se puede expandir, no está limitado necesariamente a municipio, puede ser un poco más grande, puede ser zona industrial, puede ser un clúster de industrias, puede ser regiones. Entonces, ahí tenemos un reto desde el punto de vista de la empresa, cómo ayudar a la empresa a que piense en territorios más amplios para que ciertas situaciones que también son complicadas, en el caso de Colombia, temas de violencia que están en el territorio de al lado, pero no en el mío, puede llegar a estar en mi territorio porque yo no la atendí en el territorio de al lado. Entonces, ¿cómo pensar en esos temas? Así que creo que tenemos muchos desafíos, para retomar el concepto de Flavio, muchos desafíos por delante, que espero los podamos asumir en el mejor de los espíritus colaborativos. No podemos esperar que nadie nos dé la respuesta, lo construimos entre todos y tenemos que aportar cada uno lo que podamos aportar para que podamos desarrollar tanto el concepto como los instrumentos para construir juntos y apoyar el desarrollo de las comunidades sostenibles.
Gracias Rodrigo. Yo quisiera, les habla Margaret, yo quisiera pues agradecer a Rodrigo que nos haya facilitado la conversación, agradecer muchísimo a todos ustedes que han participado y han contribuido a que podamos conversar sobre ese tema. Yo creo que nuevamente vemos que las conversaciones en la red tienen un tono reflexivo, un tono de entender que estamos frente a desafíos y de construir juntos, que esperamos que ese tono siempre nos permanezca y siempre nos permita, confío yo, que nos permita ir encontrando los caminos y las soluciones. También quiero agradecer a Paola y a Liana que nos han facilitado ese trabajo, nos han coordinado y han hecho que todo funcione muy bien. Y quisiera decir también que esta conversación la podemos seguir a través de la intranet de la red. Ahí hay un espacio de chat donde ustedes pueden conversar al estilo Facebook, compartir documentos y eso nos ayudará mucho a todos a seguir profundizando en esta invitación que hacemos para trabajar el tema de comunidades sostenibles. Quiero decir también que cuando ese concepto nace en la red, en la última planeación estratégica hablamos de comunidades sostenibles con enfoque de desarrollo base, o sea, no estamos hablando, estamos hablando que el enfoque permanece en la concepción de comunidades sostenibles, los elementos esenciales son los mismos, la esencia permanece, lo que ha cambiado es probablemente la comprensión, se ha ampliado, se ha agregado nuevos elementos, pero porque también leímos que eso era el camino que estaban tomando los miembros de la red. Leímos los que participamos, que fuimos casi todos en el ejercicio de planeación estratégica, leímos que ese era y que la misión de la red siempre es jalar un horizonte, es plantear desafíos, es buscar construir entre todos. Entonces yo confío que podamos allanar y esas conversaciones nos deben permitir avanzar en esa dirección. Hemos previsto los 2 próximos webinars en 2 temas que nos parecen muy importantes. Uno, que fue muy planteado en la conversación de hoy sobre el papel de los actores y cómo es esa articulación entre los actores, y un tercero sobre las estrategias, donde también queremos conversar cómo vemos el tema de educación, de escuela, comunidad en el marco de las comunidades sostenibles, cómo vemos las iniciativas de inclusión económica y otros tantos temas que son sectoriales, pero que buscamos que también tengan una perspectiva territorial, cómo lo vemos en el marco de ese nuevo planteamiento de las comunidades sostenibles con enfoque de desarrollo base. Entonces, esas son las 3 primeras conversaciones, seguramente eso no va a agotarse tampoco aquí, vamos a seguir y solo podemos seguir si todos ustedes también contribuyen con sus reflexiones, con sus experiencias para que podamos continuar profundizando. Así que les agradezco enormemente que nos hayan acompañado y cierro la sesión para cumplir también con nuestro compromiso del tiempo y los esperamos todos en la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias, Margaret, y a todos.